Reflexiones con la pastora Raquel Mateo. ¿Por qué me persiguen? Mini reflexión 547. Cuando nosotros como cristianos comenzamos a recibir luchas, vemos que comienzan a levantarse falsos testimonios en contra de nosotros. Comienzan a decir de nosotros cosas que no son. Muchas veces llega la impotencia, la incomodidad. Y a veces decir, pero qué injusta, qué injustos son. Yo no le he hecho nada. ¿Por qué se la han cogido conmigo? ¿Sabes qué? Algo tú y yo debemos de entender. Te persiguen no por quien tú eres, sino por lo que portas. Cuando tú y yo portamos de Dios, a veces nosotros mismos no valoramos ni vemos lo que tenemos, pero Dios lo sabe y Satanás también. Y en el momento que Él sabe que lo que Dios puso en ti se va a despertar, se va a armar una persecución. Eso es tan verídico que aún en lo físico sabe que los ojos se ponen en aquellas cosas que tienen fruto. Ejemplo, un árbol. Si el árbol no tiene fruto, no le van a tirar piedra. Si en el caso de una persona, si no está en una posición que puede servir de obstáculo para otro, no le van a decir nada. La competencia va a hacer que muchas veces las personas se destruyan unos a otros. Y en el caso espiritual, nosotros necesitamos discernir que el ataque que se levanta y todas las situaciones que vienen en nuestra contra va a partir de qué? De lo que tú y yo tenemos de parte de Dios. Si nosotros vemos en tantas partes de la Biblia nos deja ejemplo de personajes que antes de servir a Dios, antes de seguir a Jesús, vivían una vida normal y nadie se levantaba contra ellos. Pero en el momento en punto que Jesús le dijo, sígueme, automáticamente comenzaron los ojos de todos a ponerse sobre ellos y comenzó la persecución. ¿Y qué Dios quiere que nosotros entendamos? Que asimismo, cuando venimos a Cristo tenemos un Satanás que nos persigue para que no se cumpla el propósito. Muchas personas dicen, no, entonces yo no voy a buscar a Dios porque si Satanás me va a perseguir, yo prefiero estar tranquilo y no hacer nada. Todo lo contrario, si no haces nada, Él te destruye. Y si haces y no estás en la voluntad de Dios, te destruye. Pero si estás bajo la autoridad de Dios, todo lo contrario, tú vas a hacerle la guerra porque Él no puede destruirte porque sabes que tienes a Dios como fuente. Entonces lo mejor en la vida es cuando nosotros nos escondemos en Dios y comenzamos a entender que mi persecución no es por lo que yo tengo ni por lo que soy, sino por lo que Dios ha puesto en mis manos. Eso es tan real que hay personas que antes de ser cristianos quizás no eran tan buscados, quizás no le perseguían tanto las mujeres o no le perseguían tanto los hombres. De repente vinieron a Cristo y llegó la gracia de Dios, llegó la presencia de Dios y comenzó a brillar, a traer ese brillo especial. Y comienzan las mujeres a enamorarlo, los hombres a enamorarlo y a decirle qué hermoso eres o de qué hermosa eres en el caso de las mujeres. Y creen que es por ello. Hermano, les voy a decir algo. Satanás lo que más le interesa es matar nuestra espiritualidad. Eso lo vimos con Job. Satanás subió a la presencia de Dios porque como no pudo y él de todas las maneras no lo logró, buscó la manera de destruir. Cuidemos la esencia que tenemos, aprendamos a entender quiénes somos en Dios y no nos llevemos de lo que se ve, porque lo que se ve nos puede confundir. No dejemos vender, no vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, sino que vamos a valorar y saber que si tienes lucha y aún si te levanta el familiar, si se levanta quien sea, se levantará por lo que tú portas. Ahora bien, tú y yo tenemos que mantenerlo en la posición que Dios quiere, no pagar mal por mal ni enfrentarme en lo físico a esa persona, porque terminaré perdiendo lo que tengo de Dios. Satanás eso es lo que quiere. Cuando hay división y enfrentamiento entre personas, automáticamente usted va a perder lo que Dios ha puesto en ti.
ti. Y por eso Satanás va a luchar. Pero tú y yo tenemos que ser personas firmes, comenzando a valorar quiénes somos y lo que tenemos. Y decir, no voy a vender mi primogenitura. Mi bendición no se la voy a otorgar a nadie. Ya sé por qué es la persecución. Por eso que en un ataque no tienes que verlo de manera personal. El apóstol Pablo dijo, vuestra lucha no es contra sangre y carne. Él lo dijo claro, vuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia, que es nuestra guía de vida, nos está dando las instrucciones y diciendo que realmente lo que quiere Satanás, que es destruirnos, que no debemos de enfrentarnos al humano. El humano es un instrumento que si se deja usar por Satanás, Satanás lo va a utilizar. Y él va a utilizar a cualquiera que se deje usar. Por eso tú y yo tenemos que estar alerta y estar atentos. Queremos leer una cita bíblica que habla exactamente qué pasó con esos hombres de Dios en la antigüedad cuando comenzaron a servir a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué pasa? Estos hombres, antes de comenzar a servir a Dios, nada sucedió, pero se desató una persecución porque Satanás estaba asustado. Sabía que el legado de los apóstoles era extender el evangelio por todas partes, y ya los apóstoles estaban cumpliendo con ese principio. Hombres, mujeres y niños estaban siguiendo a Jesús. ¿Y qué hizo Satanás? Querer frenar lo que Dios quería. ¿Y a quién utilizó? Utilizó a hombres de poder para entonces acabar, para maltratar a esos hombres y mujeres de Dios. Pero esa gente estaban tan llena de Dios que no renunciaban a Dios. De hecho, Esteban, el primer mártir, fue asesinado. ¿Por qué? Por honrar y adorar a Dios. Antes de Esteban seguir a Jesús, no se registra nada de él. Nada sucedía porque Esteban era un hombre simple hasta que vino a Cristo. Tú y yo éramos simples antes de venir al Señor, pero en el momento de venir al Señor somos especiales. La luz de Dios irradia en nosotros. Y cuando alguien a veces se levanta, no te está viendo a ti, está viendo lo que portas, y eso hace que se turbe. Aleluya. Vamos a comenzar a ser sabios, a comenzar a orar por aquel que nos daña, a comenzar a decir: Señor, perdónalo, ten misericordia, a comenzarle a pedirle al Señor que nos ayude a poder no pensar en venganza, sino dejar que la misericordia de Dios se extienda sobre esa gente, porque simplemente son títeres del enemigo que los usa para atacarnos. Tú y yo tenemos que guardar nuestra posición. ¿Y cuál es? La posición de serle fiel a Dios, la posición de no pagar mal por mal, la posición de orar por aquellos que nos hacen mal, de bendecir al que nos maldice. Esa es la posición, y callar en la presencia de Dios y dejar que Dios trabaje, que Dios pelee tu causa. Quizás te están injuriando, te están acusando, se están levantando falsos testimonios sin aún tú hacer nada, cosas falsas. Pero Dios dice: tú calla, porque a Jesús también le hicieron todo esto, pero Jesús no se desenfocó. Jesucristo sabía lo que tenía que hacer, y era morir en la cruz del Calvario. Tú y yo estamos claros de lo que tenemos que hacer. Pues vamos a comenzar a prepararnos y no permitir que los bulliciosos nos quieran entretener. Todo lo contrario, saber: sé por qué me persigues. Me persigues por lo que porto, me persigues por lo que Dios va a hacer conmigo, pero voy a seguir adelante y nada me va a detener. Por eso el apóstol Pablo dijo: de hoy en adelante que nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la sangre, la marca de Cristo. Tú y yo llevamos la marca, ¿no? Llevamos ese sello de que somos salvos y que realmente estamos pagando el precio. Quizá hay muchas heridas en tu corazón porque por hacer la voluntad de Dios muchos se han levantado, pero solo Dios quiere que nosotros entendamos que el levantamiento es para que tú dejes de hacer lo que Dios quiere. Pero si haces lo que Dios quiere, la victoria de Dios está sobre ti, y veremos su gloria de manera sobrenatural. Por eso queremos decirle a los amigos: oye, amigo, necesitas a Dios. Necesitas entender que aún tú estás allí fuera y tienes tantas persecuciones, es porque hay algo de Dios en tu vida, pero no se puede detonar porque no lo tienes en el corazón. Pero hoy
Dios quiere que tú ores y digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy haces esta oración, comienza la mano de Dios a operar en ti de manera sobrenatural y verás los cambios. Y oro al Espíritu Santo, oro a Dios, oro a nuestro Señor, que nos ayude cada día a comenzar a entender que los ataques son por lo que tenemos, que las mentiras, los engaños, las persecuciones que vienen es por lo que Dios nos ha dado, y nada ni nadie nos los va a robar. En el nombre de Jesús. Por eso, iglesia, no nos podemos detener nunca, porque el Señor lo dijo, que el cielo es nuestra única y última parada. Shalom, shalom.